Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias una vez más por estar aquí y sintonizarnos en la consentida 973.com. Bueno, estamos aquí una noche calientita, agradable. Estamos con el tutor Martínez. Gracias Buenas noches, buenas noches. Y están aquí con su amiga, licenciada terapeuta familiar Nidia Morán. Gracias por estar con nosotros. Ustedes se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina. Es el área 714-442-0051. Lore, gracias por estar aquí y asistirnos en el chat room. ¿Qué otra manera se pueden comunicar con nosotros? A ver, ya me lo acomodé bien. Bueno, se pueden comunicar por Facebook en tu página Talk to Nidia. Sí. También pueden entrar a la página de La Consentida en el chat. También pueden escribir ahí. Sí. Y como dijiste, en el teléfono, en cabina, pueden llamar. Así para que también den sus opiniones. Bien, nos pueden también se pueden escucharnos al área 401-283-6702. Y yo sé que ya van entrando unos comentarios y el día de hoy, en cuidando de tu cuerpo y mente, estamos hablando de la depresión y el alcoholismo. Tanto las mujeres como los hombres sufren tanto de este problema que puede llegar al suicidio. Y esa es la pregunta de hoy. Vamos a empezar el programa de hoy. Es un poco serio el programa del día de hoy. Como me imagino que uno de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado en la radio, quizás en la televisión. Unos que le gusta el comediante Robert Williams saben que acaba de fallecer. Muchos dicen qué tragedia, no lo esperábamos. Todavía muchos están en shock. Yo puedo decir que era uno de mis comediantes favoritos. A mí también. También, y no solo el comediante, pero también un actor. Tenía diferentes roles y diferentes películas que hizo, y vamos a hablar un poquito más de eso porque yo sé que he tenido varias preguntas sobre precisamente lo que es la depresión, cómo lo podemos identificar, y vamos a hablar un poquito más sobre por qué alguien que parece tan alegre pudo haber llegado a cometer suicidio. Pero antes de que hablamos de esto, quiero invitar al doctor Martínez, que nos ha acompañado tras largo de ese tiempo. Yo sé que él está dispuesta a compartir un poquito de su historia, de él. Y le agradezco a aquellas personas que nos estén escuchando. Si tienen alguna pregunta, se pueden comunicarse con nosotros una vez más. Le voy a dar el espacio al doctor Martínez. ¿Cómo están todos? Vamos a hablar de suicidio. Así Sí. que suicidio es algo real, es algo demasiado grave. Y hay muchos que no quieren hablar sobre este tema, ni pensar hipotéticamente, ni hablar sobre el suicidio. Pero les quiero contar una historia. ¿Cuál es la historia? A ver la historia. Pues para decirles todo la verdad y algo íntimo, que cuando yo tenía unos 23 años, tomé este tema serio y era bien deprimido en aquel tiempo. Por lo menos o por lo más, concluí que sobre mis emociones dolorosos tenía que terminar mi vida. Porque ya no podía vivir con ese dolor, el dolor de las emociones que no podía controlar, así que era bien súper deprimido. Pasé unos 6 meses contemplando la muerte y suicidio. Traté de conseguir unos consejos de mis amigos o otra gente. Hasta llamé a varios 800 números Sí. de suicidio para hablar con alguien con experiencia sobre cómo me estaba sintiendo. Y después de 6 meses y sin la propia ayuda, decidí profundamente que me quería
quitarme la vida. Obviamente no era éxito y gracias a Dios que con esa experiencia aprendí a adorar la vida y conseguí lograr a ser doctor en psicología para ayudar a la gente con esos difíciles tipos de emociones. Y aquí estoy. Con el suicidio, así que estamos hablando del actor Robin Williams. Sí. Hay muchos hablando sobre este tema y es demasiado importante educar a la gente y el público que esto no nomás le pasa a alguien en las películas o en la película, pero es algo que realmente les pasa a muchos de nosotros. A miles y a miles de personas cada año que se quitan la vida en muchas diferentes edades. A mi tío, tengo un tío que cometió suicidio. Tuve unos pacientes en donde yo trabajaba en la rehabilitación que también se quitaron la vida. Sí. Unos pacientes de mi papá, unos jóvenes, unos viejitos de cada edad. Esto es algo bien horrible que nos pasa, pero es importante hablar de este tema. Bueno, gracias por compartir. Doña Martínez, como podemos ver, esto es un, hablar de este tema no es fácil, y le quiero agradecer porque se toma mucho valor de hablar algo tan personal. Sí, sí. Especialmente cuando uno es un profesional, uno poder ser vulnerable. Claro. Y decir, yo también pasé por algo así, no es algo que se hace fácilmente. Yo compartiendo y siendo abierta, tuve varios, y lo siento por la pérdida de su familiar. Yo tuve, en mi familia varias personas que han tratado. Gracias a Dios no pasó a más, pero yo sé que en mi familia hay personas que sufren de depresión, de ansiedad, y muchas veces todos tenemos posiblemente un familiar o alguien en la familia que tiene un problema de salud mental, y quizás sabemos que hay algo que está pasando ahí, pero no sabemos qué hacer en ese momento. No tenemos, a lo mejor no tenemos herramientas. Yo me acuerdo que tuve una persona que conozco muy bien, que yo le di los números de 1-800, le llaman suicide hotlines, las líneas para en cuestión, por si hay una crisis sí, tienen emocional. Representantes. Y entonces me acuerdo que le di unas líneas y unos números, y estaba llamando ella, y yo estaba a la par de ella, y yo estaba terminando mi maestría, y una vez la pusieron en hold, la pusieron en espera. Imagínate. Y ella me dijo, me volteó a ver a mí y dice, me acaban de poner en espera, le acabo de decir que me voy a, me estoy pensando. Un momento, por favor. Estoy pensando en hacerme algo. Me dicen, espera un momento. Y ella dijo, después, ahora es algo que nos reímos de esta situación, pero también habla de que yo sé que a veces, estamos buscando la ayuda, y a veces no tenemos la ayuda adecuada, o las personas que pensamos que están preparadas para darnos esa ayuda, quizás no están lo preparado que nosotros pensamos que están. Afortunadamente el día de hoy es algo que nos reímos de eso, pero obviamente... Es porque es increíble, ¿no? Que es chistoso, nomás es increíble. Entonces, obviamente el suicidio no es algo de, que es un chiste, y eso es algo que es importante, pienso que el día de hoy, que veamos que es algo que debemos de tomar bien en serio. Cuando alguien habla de querer quitarse su vida, es algo que tenemos que ver, que aunque quizás es algo que es pasajero y esté en ese momento pensándolo, y a lo mejor no lo van a hacer, pero de todos modos no decir, solamente a lo mejor lo está haciendo para obtener atención, aunque así sea, tomarlo en serio en ese momento. Nidia. Sí. Perdón.
Pues cuando es serio escucharle profundamente a alguien cuando nos dice que se quieren quitar la vida. En ese momento. En ese momento. En ese momento, cuando alguien dice eso, lo tomamos muy en serio. ¿Y qué les diría? Bueno, es precisamente eso, que lo que acaban de decir es algo bastante serio. Y yo sé que tenemos un comentario de alguien, Lore, si nos quieres compartir ese comentario, que precisamente habla sobre eso. Cuando tomamos esto, ¿cómo lo tomamos en serio? No lo tomamos en serio. Aquí está el comentario, dice, es un problema muy serio que debe ser tratado como cualquier otra enfermedad grave. La depresión es una enfermedad del cerebro, es un desbalance hormonal considerada como una enfermedad mental. Muchas veces puede ser controlada con medicina, pero no es todos los casos es detectado a tiempo. Muchos de esos pacientes se niegan a aceptar que la padecen, mientras la persona no acepte que padece de ese problema, es muy difícil tratarlo. Es como cualquier adicción, mientras no lo acepte, no hay forma de curarlo. Y esto es algo que es importante que veamos que, con la pregunta era del doctor Martínez, ¿cuándo lo tomamos en serio? En ese momento precisamente que la persona que lo diga es cuando uno tiene que reaccionar en ese momento y decir, quizás aunque la persona lo esté haciendo por atención, para llamar atención, pero la verdad es que uno nunca sabe. Y nosotros como psicoterapeutas nos enseñan que hay ciertas preguntas que tenemos que hacer. Y también tenemos que ver si la persona tiene acceso, si tiene un plan. Tienen un plan. Un plan concreto. Si la persona empieza a describirte con detalles cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, y su plan es bastante detallado, entre más detalles te dan, es más serio. Si ellos dicen, es que lo he pensado, pero no estoy seguro cómo, de verdad no he pensado los detalles, tómalo en serio, pero quizás, las mayores personas ha habido un momento en su vida donde han sentido que se sienten como desesperadas. Que quieren morir. Mejor que estoy muerto. Mejor que estoy muerto. O, se sienten desesperados, se sienten que la vida no tiene sentido en ese momento. Quizás. O a veces gente piensa que si yo me moriría, pues todo sería más mejor. Es mucho. ¿Cómo se van a sentir ellos? Sí. Si yo no estoy aquí, a lo mejor mi familia está mejor sin mí. Ese es el pensamiento, o ya no les voy a dar más problemas. Ya no le voy a dar más problemas, o en lugar de, especialmente si estamos hablando de una persona que se siente que a lo mejor, que siempre está dando problemas, y entonces una manera que ellos piensan de ya no darle más dificultades a sus papás, su mamá, qué sé yo, a la familia es... O a veces la gente, si se sienten como que están usados, alguien lo está usando, sí. Muchos se pueden sentir, a ver cómo van a hacer todo esto después de que yo no estoy aquí, me voy a quitar la vida, pero a ver cómo lo van a hacer todos sin mí. Sí, quizás se sientan que alguien se está aprovechando de ellos, que lo están abusando, o que se sientan que alguien lo está quizás manipulando. Entonces una manera de no tener que lidiar con nada de eso es precisamente quitándose la vida. ¿Puede haber distintos modos de depresión? Claro que sí. Sí, ¿como cuáles? La pregunta es si hay diferentes... Sí, depresiones. Sí, es como que hay bipolar, alguien que tiene major depressive disorder, que está súper deprimido, versus alguien que solamente está deprimido de vez en cuando. Sí, hay diferentes niveles. Hay algo que le llaman The Beck Depression Inventory, es un inventario
de preguntas sobre la depresión. Es muy conocido y es una serie de preguntas que le hace a la persona y de ahí puedes, es una de unas maneras que a veces los usan los psicoterapeutas y los psicólogos para ver, preguntar a ciertas preguntas y puedes ver si la persona, basado en cómo contestan las preguntas, puedes ver si tienen lo que es mild, lo que es leve, depresión leve, moderada o severo y también lo que llaman clinically depressed, que es deprimido en cuestión clínica. So, eso es algo más como más severo. Es una persona que tiene dificultad, quizá en la mañana, tiene dificultad levantándose en la mañana, bañándose, aseándose. Quizá tiene dificultad esa persona con cosas pequeñas del diario. No tiene el mismo nivel de energía que usualmente tiene. Ya no hace las cosas que le gusta hacer o que le gustaba hacer antes. Y los deportes, ya no practica los deportes. Y le gustaba quizás. Pero alguien que se siente así diariamente, porque hay gente que dice, sabes, estoy agüitado, no quiero ir a las fiestas, no tengo ganas de hacer nada, pero luego después de un día o 2 días se sienten mejor. Sí. Así que uno se tiene que sentir así de cada día por como unas 2 semanas o algo así, ¿verdad? Por lo menos 2 semanas. 2 semanas de la persona que del diario tiene dificultad levantándose. Del diario tiene dificultad haciendo las cosas básicas que normalmente hace. Y eso es algo que le impide funcionar del día al día, especialmente si son padres o madres de familia, que los niños les están pidiendo, que quieren salir y no pueden hacer su rol como padre o madre porque están demasiado deprimidos. Aquí, ¿puede haber depresión en los niños como también hay en los adultos? Claro que sí, también. La cosa es que es difícil de ser diagnosis. Sí, el diagnóstico para los niños también es diferente. Es diferente porque todavía no son adultos y así que no es diferente como hablar de los niños, hablar con los niños sobre un adolescente o alguien que sea adulto. Por eso tenemos diferentes cosas que tenemos que ver, así que para ver si el niño está deprimido, qué le está pasando en la vida. A veces hacemos lo que se llama play therapy o terapia con el arte también para ver cómo el niño se expresa y ahí podemos darnos un poquito de cuenta cómo está haciendo el niño, cómo se porta el niño, si está deprimido el niño. A veces cuando el niño está bien enojado con todo, muchas veces porque está deprimido, porque un niño no quiere estar enojado todo el día, lo que es depresión. Algo que podemos ver, que la cuestión de la gran diferencia entre cuando estamos diagnosticando la depresión en un menor de edad y un adulto, vemos que en los niños por lo general la depresión la vemos característica es un enojo que es más allá de lo normal, que por lo general ese niño es muy tranquilo, de repente se irrita por todo, quebra las cosas, ya es un enojo que es más allá de lo usual. Y eso es una de las características que podemos ver en los menores. Y como menciona el doctor Martínez, usamos el juego, porque el juego es una manera de que los niños expresan, porque todavía no tienen la habilidad verbal de usar sus palabras, o una manera que ellos expresan es por medio del juego. Y también el arte es otra manera que asesoramos si es que hay depresión. Muchas veces la depresión influye mucho al grado de suicidio, con lo que pasó con el actor Williams. Sí. ¿Por qué tienen esos síntomas? Okay. Algo que es, a lo mejor es un buen lugar donde podemos tomar un minuto de música. Vamos a regresar y vamos a hablar un poquito más sobre
¿Cómo es posible que una persona que tan esté feliz, ¿verdad? tan feliz y que es tan sonriente Sí. y que siempre está, haciendo a los demás reír, cómo es posible que esa persona tenga depresión? ¿Verdad? ¿Dónde hay campo en la mente para ser una persona que se capaz de quitarse la vida cuando le están haciendo a todo el mundo reír? Sí. Y darle mucho amor a la vida. ¿Cómo esta persona puede estar pensando en quitarse la vida? So, vamos a regresar en un minuto y ya le contestamos su pregunta. Chao. Muy buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches. Gracias una vez más por sintonizarnos. Aquí estamos en la consentida973.com. Gracias una vez más por estar aquí, doctor Martínez. Gracias por compartir su experiencia. Y le teníamos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta de nuevo, Lore? El modo de la depresión, de cómo se va desarrollando. Ok, la depresión, ¿cómo se va desarrollando? Bueno, y habíamos hablado antes del corte musical de que hay diferentes tipos de depresión, que hay una depresión que es leve, y una depresión que es moderada, y luego está la depresión severa. La leve, quizá la persona se sienta un poquito triste, un poquito desganado, le cuesta a veces levantarse en la mañana, pero sin embargo,
va de día a día. Aislamiento. Sí, se empieza a aislar un poquito. Quizá no quiere pasar tanto tiempo con la familia ni con las amistades. Siempre dices excusas porque estás solo, estás sola. Por lo general es un poco leve. También está lo que está moderado. Y ya con más frecuencia la persona se aísla aún más. Ya estábamos hablando de diferencia entre los menores de edad y los adultos, que si usted empieza a ver en los menores de edad que se irritan fácilmente, se enojan fácilmente, cuando por lo general son los chicos muy calmados. La depresión se mira diferente porque los niños por lo general a veces no tienen las palabras para expresarse, solo lo expresan con enojo, lo expresan quebrando cosas. Y las depresiones, tenemos la depresión que es clínica. Pero la pregunta que cómo se va desarrollando. Sí. Entonces, poquito a poquito se va, ya cuando es más severa, la persona, le cuesta, ya no es un día ya no es un día que llama al trabajo y que dice no me siento bien. Nomás no tienen ganas de la vida. Ya no sé, no hay ganas. Ya la persona perdió ni remedio. Ya, perdió la esperanza, de que las cosas se van a mejorar. Y a veces la persona piensa que es mejor, la vida es mejor sin ellos, o quizás, las personas, o quizá piensa que, ya no puedo más, ya me cansé de vivir, ya no quiero más, o quizás los demás van a estar mejor sin mí, o siento que los demás se están aprovechando de mí y yo ya no quiero vivir porque no quiero que, ya si ellos no tienen que lidiar conmigo, ni yo tengo. Entonces, en otras palabras, piensan que no hay otro escape excepto quitarse la vida. Hablamos un poquito de Robert Williams, en el caso de Robert Williams, y alguien hizo la pregunta, también de cómo es posible que alguien que es un comediante, que siempre estaba sonriendo y haciendo a las demás personas reír. Era una máscara. Exactamente. Que eso era parte. Él es un actor. Siempre, es una actuación, era una máscara que él ponía hacia los demás, pero muy dentro había mucho dolor. Pero yo creo que que la máscara era de vez en cuando, así que estaba viendo muchas de las entrevistas en el internet y que de verdad era un hombre bien auténtico de su manera de ser, una persona lindo, así que yo creo que porque también dijeron en las noticias que era bipolar, que cuando no era auténtico todavía tenía que tener esa máscara de una persona chistoso. Y pues cuando era auténtico y cuando no era auténtico nunca vamos a saber, pero lo que sí sabemos que sí se sucedió y se quitó la vida, y no sé si lo hizo cuando estaba feliz o cuando era bipolar o si no lo quería hacer o si lo quería hacer. Esas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que a veces no era auténtico con los chistes, porque para matarte era una máscara, ¿verdad? Sí, eso es parte de eso. ¿Tienen un comentario? Sí, es lo mismo que estaba comentando. Ya sé que cómo se puede identificar los síntomas cuando precisamente el caso del actor Williams no se le notaba esa actitud de que tenía esa depresión. ¿Cómo se puede uno dar cuenta en ese caso? Cuando la persona está teniendo los síntomas que dijeron anteriormente, uno se da cuenta. Sí. Pero cuando uno no se puede dar cuenta, ¿cuál sería algo que se identifique? Eso es difícil. Yo diría que una de las señales, en sí, por lo general, son señales bien, ¿cómo se diría? Bien leves. Y eso es lo que lo hace difícil, especialmente alguien que es, que siempre parece contento.
una de las cosas que tenían Robert Bill Williams, y vi un poquito, lo que es su historia. Yo sé que tenía problemas de drogadicción anteriormente, alcoholismo anteriormente. So, una de las cosas tienes que, no sabemos, de qué extremo. Sé que, hubo, no sé exactamente con exactitud, pero yo sé que sí llegó a ir a un centro de rehabilitación para tratar de controlar su alcoholismo. So, también otro aspecto que tienes que ver es si la persona está empezando a tomar más frecuentemente, con más frecuencia de lo, son Pero señales. Si alguien siempre es chistoso, si alguien no tiene problema de adicción. Sí, y eso lo hace difícil cuando... Yo digo... Cuando la persona siempre está actuando así, y pienso que lo hace más difícil, tratar de identificar cuándo es la persona real, entre comillas. Es en inglés dicen false self and true self, Yeah. o pseudo self, cuando eres tú y cuando eres el personaje que tú creaste, porque hasta cierto punto todos tenemos un personaje o una máscara que le ponemos al mundo, a los demás. Cuando no nos sentimos bien, a veces nos ponemos una máscara, pero ¿cuándo es que podemos detectar cuando esa máscara no es la real? Pues con experiencia, les voy a decir que cuando tenía como unos 20 años, 21 años, todavía tenía la misma personalidad, así que me gustaba reírme y decir cuentos y decirle muchos chistes. Y no quería que la gente también, sabían que era súper deprimido, que me quité, severe depression. Pero la cosa que sí hacía de vez en cuando es unos chistes, chistes de muerte. Okay. No me han hablado mis amigos, papá, es mejor que me muera. Cosas así. Sí. Entonces es importante escucharle a la gente de qué están hablando, porque a veces uno puede ser un chiste, pero la verdad el chiste tiene diferente definición detrás de las puertas. Yeah. Así que es mejor a veces que también, y si alguien es chistoso, hablarles un poquito más despacio. Me acuerdo que dijiste eso, ¿por qué dijiste eso? No más, era un cuento chistoso. Pero la verdad no era tan chistoso. Y a veces detrás de cosas chistosas hay algo más serio. Sí. Algo interesante es, algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y yo siento que es, como acabas de decir, que detrás de algo chistoso o detrás de un chiste, un cuento, un comentario, de verdad ver qué es lo que de verdad la persona quiso decir, porque hay algo que quiso decir con eso. Lo cubrió de una manera, lo cubrió de una manera que se oye como chiste, pero la verdad no era nada chistoso. Era algo, era un comentario muy muy serio. El decir, mis amigos no me han llamado, quizás ya no les intereso, jaja. No, en sí eso no es chistoso, pero la persona a veces es tan difícil procesar eso que la manera que lo manejan es, haciendo un cuento, haciendo un chiste. No, que estoy leyendo unas cosas. Entonces, los que estaban hablando sobre atender a las personas de lo que están diciendo. También puede ser hábitos que dejaron de hacer. También se puede incluir en lo que significa el cambio para pensar que puede estar deprimido. Okay. Sí, la pregunta. No entiendo la pregunta. Los hábitos. Si le gustaba algo, digamos que ahorita hacía una cosa, de repente cambió ese hábito y ya comenzó a hacer otra cosa, refiriéndose digamos a lo que ustedes están diciendo,
digamos, al tema de la muerte o otra cosa, digamos, que relacionada con la muerte. Entonces, alguien que se está hablando más de otra tema o que está más curioso. Sí, que la curiosidad. La curiosidad yeah. o que está cambiando sus ideas, que digamos pensaba de un modo antes. Sí, ahora está pensando algo diferente que como no pensaban antes. Así es. Eso también es un signo también. Pero sabes que hay diferencia de que alguien tiene curiosidad de hablar de la muerte y versus alguien que quiere matarse. Porque es normal tener curiosamente sobre la tema de la muerte, porque necesitamos saber qué va a pasar después de la vida. Pero sí, como estábamos diciendo aquí con Nidia, que hay diferentes signos y todo, que entre la curiosidad y en cuanto alguien quiere hacer algo, a dañarse. Una de las cosas que hablamos hace rato fue, como, a lo mejor es algo que yo pongo atención con mis pacientes, especialmente con los niños y especialmente los adolescentes, más a los adolescentes, porque a veces ellos pasan por una transición. Así como estaban diciendo anteriormente, los hormonas. Una transición donde hay más curiosidad hacia ciertas cosas. Y también, a veces hay unos chicos que se identifican con cierta música, uh-huh. ciertos colores, ciertas cosas que son más oscuras. Y eso es algo que tienes que tener cuidado. Si es algo fuera de la norma, una de las cosas que siempre he dicho en todos los programas es que qué importante es, especialmente son padres o madres o alguien que cuida a un chico, a un joven, a un niño, qué tan importante es de verdad conocerlos, estar al tanto de ellos, porque a veces hay cambios en su comportamiento, quizás, y tenemos que ver si es algo, si el cambio es porque es hormonal o porque están tratando de descubrir quién son y están creando una identidad, o si es algo más serio. Una de las cosas últimamente, y eso es algo que hemos hablado en otros temas, es se ha dado, y yo sé que en el caso de Robert Williams sí se dio que encontraron que parece ser, fue reportado que él se había no cortado profundamente, pero sí trató y fueron cortadas muy muy leves y superficiales. Últimamente yo tengo casos en mis pacientes de jóvenes, a veces hasta una edad muy chicos, que empiezan a cortarse. No se cortan las venas con el punto de cometer suicidio, pero simplemente empiezan a experimentar con cómo se siente, si me cortaría. Algo que yo les digo muchas veces es de que en esas veces que a veces que están tratando solamente de experimentar o ver cómo se siente, no saben ellos cuándo lo van a hacer de una manera que sea más profunda. Perdón, a veces nomás lo hacen para sentir algo. Sí. Porque muchos dicen, sabes, ya no sé, no puedo sentir nada, no puedo sentir el amor, ni me puedo enojar, me siento como una piedra. Sí. Es decir, que se quieren cortar para ver si se pueden sentir ese dolor o un tipo de emoción. Cuando te cortas, sí, el cuerpo tiene una reacción fisiológica. Y es una reacción fisiológica que tiene el cuerpo, y a veces los chicos lo hacen porque quieren sentir esa reacción fisiológica, se siente como que una adrenalina, esa adrenalina que se siente. Sí, la adrenalina, ¿verdad? ¿Una pregunta? Sí, aquí dice, creo que los hombres muestran menos claramente los síntomas de depresión, sea porque como fueron educados y no expresan abiertamente sus emociones como las mujeres. Bueno, eso tenemos que hablar de la la evolución de un hombre. El hombre no llora. El hombre no Vicente llora. Fernández con unas ¿copas? Una tequilita. Luego sí se cuenta, ¿verdad? Sí, a veces tenemos que ver que
que vivimos en una sociedad, por la mayoría, especialmente en Latinoamérica, si ustedes están en Latinoamérica o están en una sociedad donde los hombres no lloran, los hombres. ¿Los hombres no lloran? No, nunca. ¿Cómo de que no? No saben. ¿Son fuertes? Súper fuertes. Súper fuertes, sí, y no lloran. Así es que a veces hay esa creencia de que en los hombres de que no pueden expresar sus sentimientos y no deben de llorar. Entonces, pero con los hombres, ¿yeah? ¿Con los hombres qué? A ver. Le gusta, no es que le gustan, pero la diferente manera de expresarse la depresión es enojarse. Oh, okay. Ir a la gimnasia o hacer una patada, el punching bag. Okay. Hay diferentemente de expresar que uno que se siente mal, que se siente sentido, deprimido. So, la depresión en los hombres se mira diferente. Sí, no siempre, pero de vez en cuando por lo general. So, y muchas veces se mira como una persona que se irrita fácilmente o quizás quebra cosas o quizás... Gritarle a los hijos o a su novia o novio. Grita, y de una manera obviamente apropiada de lidiar con el estrés o con el enojo o con la depresión es ser activo, pero una persona que no lo sabe manejar de una manera eficaz por lo general va a gritar, quizás no golpee a alguien, pero quizás golpee la pared, es más lo demuestra una manera más física, por lo general, y no lo expresa. Sí. Comentario, en mi opinión, creo que en las grandes ciudades abundan más el estar con la depresión que en ciudades pequeñas, porque en ciudades grandes uno está corriendo constantemente y creo que en las ciudades pequeñas está uno tranquilamente, sin preocupación tanto de estar corriendo de un lugar a otro. Entonces lo que escucho que en comunidades donde hay mucha cosa pasando más rápida como tecnología o trabajando diferentes trabajos, o uno que está súper ocupado versus alguien que está en una comunidad bien calladito, con más paz, bien tranquilo. Y posiblemente sí, me imagino que sí, que si hacemos una encuesta donde se encuentra más personas con síntomas de depresión, de alcoholismo y suicidios y todo lo demás, quizás lo vamos a encontrar en una área más metropolitana, donde hay más presión. Hemos hablado del estrés, donde hay más estrés, donde las personas están al corre del día, y no tanto en un lugar donde donde eso no, la persona es su vida, su rutina, hay menos presión, y también donde quizás esa persona no tenga las mismas presiones, tenemos también que ver que la depresión muchas veces se tiene que, la mayoría de las veces tiene que ver con el ambiente donde vive la persona. Sí, claro que sí. La depresión se ha encontrado que está relacionada con el ambiente, que en el ambiente familiar, si hay mucha discusión en la casa, si hay mucho estrés en la casa, si entre más estrés, más discusiones haya, quizás hay violencia doméstica en la casa, entre más problemas familiares hay más posibilidades de que un miembro de la familia esté lidiando con la depresión de una manera, es la manera de manejar el ambiente, el caos que están, o quizás no se sienten aceptados. También estas cuestiones de que a lo mejor el ambiente, más presión. Y la presión, quizás el ambiente es un ambiente donde no se sienten que son parte de esa familia, se sienten rechazados por X situación. Ese ambiente de rechazo también puede causar sentimientos de depresión. Okay. Cuando la gente no quiere aceptar que está teniendo este tipo de, digamos, de enfermedad
¿qué es lo que puede uno hacer para ayudarles? Buena pregunta. Ay. Se lo deja el doctor, a ver. A ver, pues les doy mi carta y después podemos hablar. Sabes, pues sí es difícil cuando alguien no acepta que tienen la depresión. A veces porque no lo aceptan porque no lo creen. Necesitan hablar con alguien profesional y tratar de abrir las puertas porque es algo más delicado. Y es como diciendo, ¿cómo le vas a ayudar a alguien que es adicto si ellos no quieren ayuda? ¿Qué podemos hacer? Ya, en casos severos, y yo se voy a hablar una vez más de una situación, de un caso personal, donde un familiar que tuve estaba teniendo pensamientos suicidas en ese momento, y yo llevé ese familiar, yo lo llevé precisamente ¿cómo se dice? ER, el cuarto de emergencias. Solo llevé al cuarto de emergencias en ese momento. De ahí después lo llevé al hospital psiquiátrico. Manejé al hospital psiquiátrico. A veces, afortunadamente, ella estuvo dispuesta a ir, que yo la llevara, pero hay personas que no quieren, no quieren que las, intervención, pero si esa persona en ese momento está pensando en lastimarse, y como hablamos hace rato, si tiene un plan específico o sus pensamientos son serios, puedes llamar al 911, al 911 y darles a saber. También puedes llevarlo a un cuarto de emergencia, puedes llevarlo, por lo general de ahí te refieren a que los lleven, o ellos mismos los transportan. Si es que tienen que hacer una evaluación, y los pueden admitir. Después de la evaluación los admiten involuntariamente si determinan que de verdad esa persona se puede hacer algo en ese momento. Sí, sabes que solamente podemos hacer lo que podemos hacer. También tengo unas experiencias de unos pacientes que tenían, y uno que también se quitó la vida, y lo llevé porque me estaba diciendo que se quería colgar con una manguera. Entonces lo llevé en el hospital y todo, pero era un hombre ya de 50 años y tiene la responsabilidad de decirle la verdad también a los doctores, a todos, pero él les dijo que no, los mintió. No, sabes, nomás no me siento bien, por eso estoy aquí. Pero a mi cara me decía, me quiero quitar la vida, pero con la otra gente, no quiero hacer eso. A veces hacemos lo que podemos hacer, pero y si no hay remedio, no hay remedio para la persona, porque al fin él se quitó la vida. Y para mí era algo súper doloroso. Me tardé como unos 2 años hasta que me sentía mejor, porque yo siempre me sentía culpable. Y es difícil no sentirte culpable cuando tienes una relación con un paciente o con alguien que quieres mucho, demasiado, y todavía deciden quitarse la vida. Es una situación difícil. ¿Una pregunta? A ver. Aquí tenemos una preguntota. Sí, buenas noches y gracias por permitirme esa pregunta. Claro. ¿Hay depresivos conscientes y depresivo inconsciente? Porque yo tengo una amistad que ella se quiso suicidar, se quiso cortar las venas y la llevaron es más, una amiga la llevó al hospital y de ahí la mandaron a un psiquiátrico. ¿Okay? Estuvo internada en el psiquiátrico. Ella cuando sale de ahí, consciente, ya le dieron medicamento de por vida, le dijeron que tenía que estar tomando, son como antidepresivos. Uh-huh. Cuando ella dice que ella siente cuando le viene esa depresión con ganas de que se quiere morir y de que no quiere vivir, y vuelve
ella dice, una vez ella solita se fue al psiquiátrico, porque ella estaba consciente de lo que podía suceder. Entonces, ella arregla todo y se va, yo me voy, y sí, estuvo en el psiquiátrico. De hecho, yo la fui a visitar y en la manera en que viven ahí, ella dice que ella disfrutó el tiempo que estuvo ahí porque podía hacer lo que le daba la gana, le gritaba a la enfermera lo que le daba la gana, porque ella se sentía con ganas de decirle lo que quería. Me la encontré con pijama, medio día, toda despeinada, y podía decirle lo que le daba la gana a la enfermera, que al fin y al cabo todo se valía. Sin querer. Sí, ella lo podía hacer, pero sabía que si en ese estado ella podía suicidarse. Entonces sale con medicamento, ella todo el tiempo está con medicamento, la diagnosticaron bipolar precisamente, pero ella está consciente de que tiene ese problema, esa situación. Entonces está el consciente que sí se cuida, en que dice, ok, yo acepto que tengo este problema, que entonces sé que necesito los antidepresivos, esos me van a ayudar y me van a mantener equilibrada, y lo está haciendo. Y creo que está el inconsciente, ¿no? Sí. O el que se niega a tomar acción para su depresión. Me imagino yo que algo así va. Sí, claro que sí. Porque es diferente aceptar, y si alguien no lo tiene consciente, no lo van a aceptar. Porque uno puede pensar, pero es diferente pensar y aceptar al consciente o al unconscious. Sí, y estamos hablando de algo que, si una persona conscientemente, para mí conscientemente también quiere decir que están tomando responsabilidad. Sí, responsabilidad, claro. Responsabilidad de su estado emocional. Están tomando responsabilidad de su salud mental. Y esa persona, está consciente, y una de ellas pueden estar ellos, hay ciclos que la persona tiene como patrones y ciclos, de que hay ciclos quizás en cierto tiempo, a veces hay ciertos tiempos en el año que la persona tiene más dificultad porque algo pasó supongo, algo pasó en otoño y hubo un trauma, algo pasó ahí donde los otoños son muy difíciles para ellos. Durante el resto del año están bien, pero nomás llega como eso, agosto, septiembre, octubre, es difícil. A otros quizás el verano. Cada quien tiene su época que le es difícil. Entonces cuando viene esa época, ellos saben y se preparan y toman conciencia. Ok, yo sé que para mí va a ser difícil ese tiempo, y ellos, como dices tú, eso es verdad, porque ¿sabes qué es lo que ella hace? Se prepara en el tiempo que está deprimida, ella cambia todo su guardarropa o se va de viaje. Entonces, si ella viaja mucho, ya sabes que está deprimida. Sí. Y ella dice, me voy a quitar mi depresión, me voy de viaje. Pero trabaja bastante, es muy trabajadora, muy inteligente, pero todo el tiempo está preparándose. Yo digo que preparándose para estos malos tiempos que ella pasa. Y digo que bueno, ¿no? Que todos estuviéramos conscientes de que en algún momento de nuestra vida podamos tener una situación difícil y que sabemos cómo la vamos a enfrentar. Claro. Pero si ella es bipolar, a veces cuando alguien tiene la intención para hacer algo, para quitarse del sentimiento de depresión, a veces puede ser un episodio de mania, lo que es para la gente que son bipolar. Vamos a decir que alguien dice, sabes, me siento deprimido, pero lo que tengo que hacer es que tengo que ir al de compras y comprarme un nuevo zapatos, una nueva camisa, y me voy a comprar como unos 4 o 3. Cuando alguien hace lo máximo de lo que uno debe de ser sin balance, puede ser cuestión de bipolar. Porque lo que es underline, debajo de todo, todavía es depresión. Uno puede ser todo para hacerle súper feliz, pero es demasiado feliz. Así que por dentro, detrás de las puertas, está deprimido. Sí, porque otra de las cosas que ella hace es que pide permiso en el trabajo y dura hasta 3 días que no sale de su cuarto. No sé cómo le hace para... Bueno, ella dice que sí se mantiene en forma. Sí. Sí, y eso es algo que nosotros sabemos que una de las cosas cuando es de la depresión cuando un psicoterapeuta le preocupa más, es un poquito de ironía, ironía es de cuando la persona está más deprimida, en sí corre menos riesgo que se suicida.
la persona corre más riesgo cuando dice me estoy sintiendo mejor. Cuando el paciente dice me estoy sintiendo mejor, es a veces un poquito de riesgo porque se sienten con más ánimos y tienen más fuerza. Para quitar la vida. Para quitarse la vida. Entonces, nosotros, a veces cuando un paciente dice, me siento mejor, estamos conscientes que corre riesgo en sí, un poquito más. ¿Cómo que te sientes mejor? Y si ayer te querías quitar la vida, pero ahora estás súper feliz. Ya, ese es lo que llamamos el ciclo de, manía. Manía es cuando la persona, su nivel de energía es tanto. Supongamos, un ejemplo sería, la persona se pasa por lo menos 2 a 3 días, antes era 4, pero 2 a 3 días donde no duerme y nomás se la pasa quizás arreglando su cuarto, quizás limpiando, pero está súper, como si hubiese tomado varios vasos de cafeína, sí, pero esa energía sin haber tomado nada y nomás pero es elevado, una energía elevada. Energía sin consecuencias. Y no están midiendo las consecuencias de sus actos. Y en ese momento es cuando corren más riesgo porque en ese momento toman sus actos toman decisiones bien impulsivas. Y sí, y parece que están alegres, pero no, todavía está la depresión. Todavía están deprimidos, simplemente y no quieren como una falsa sentido de alegría. Una pregunta, Sí. en estos tiempos pues tan difíciles para muchísima gente, no es mucho ir y venir, ¿qué tan alto está el porcentaje en depresión? Oh, wow. ¿Qué tan alto está ahorita el porcentaje de la depresión Bueno, en sus pacientes puede ser que tengan una evaluación, pero más o menos hay alguna información que tengan a qué grado puede llegar la depresión, porque como he estado escuchando durante el programa que hay diferentes tipos de depresión, Sí. escalas de depresión, entonces muchas veces no es una depresión, pero ya creemos que es una depresión. Porque en una ocasión escuché a una niña que decía, estoy deprimida, la niña tiene 4 años. Quiere decir que escuchaba a algún familiar Sí. hablar de la depresión. O sea, me imagino que pues muchísimas personas confundan un estado de tristeza Sí. por depresión. Entonces la depresión estamos hablando que ya es un problema Diariamente. mental, ¿no? Sí. Que ya es una consecuencia de varias cosas. O sea, no sé hasta qué porcentaje esté la depresión actualmente. Ahora, digámosle aquí en Estados Unidos, no sé cómo esté el nivel tan grande por tantísimas situaciones que estamos pasando. Pues, Tendría que investigar para ya tenemos que investigar y también tenemos que ver, que la depresión, como tú dices, ahí tiene sus ciertos diferentes niveles, es el nivel clínico, y tenemos que ver si en lo que es el Estados Unidos, como estamos hablando ahorita, si hay diferencia en un área metropolitana, un área más urbana, y quizá vamos a encontrar dentro y fuera, vamos a encontrar diferentes niveles, pero yo diría que posiblemente, especialmente acá sí estamos hablando de que la depresión está relacionada a lo que es el estrés, está relacionado al ambiente. Entonces, entre el ambiente hay más estrés en el ambiente, las posibilidades de un familiar que tenga depresión sube, y como que también te acabas de decir, y a veces hay otra cosa que a veces las personas, y porque he tenido casos de estos, a veces he tenido los casos donde un familiar, y no quiere decir que la depresión se pega, no es contagiosa. Esa era mi pregunta, ¿la Sí. depresión es heredada? ¿La bipolaridad es heredada? No sé si lo quieran contestar, estamos en la recta final, ¿verdad? y lo puedan dejar para el próximo programa, Lo vamos no a dejar sé, por la se próxima, los dejo pero de sí. tarea. Sería Súper importante. Sí, porque yo pienso que hay no sé si las personas sepan, pero hay el bipolar, porque a veces yo he notado que a veces las personas me dicen, soy bipolar, o mi doctora me dice que soy bipolar, pero les pregunto exactamente qué es lo que ellos entienden que es bipolar. Es PMS. Es PMS. Lo que nos vienen a las mujeres las regla nos viene cada una vez al mes. No necesariamente, eso no es bipolar.
a veces parece bipolar. Pero es algo que es importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia, especialmente si somos diagnosticados, necesitamos saber la diferencia entre bipolar 1 y bipolar 2. Y también tenemos que, eso es algo que definitivamente podemos hablar más en detalle. Y pienso que Blanca nos acaba de dejar tarea. Gracias, Blanca. ¿Algún último comentario o No, también están de acuerdo que lo que estaban comentando ahorita, que están de acuerdo que traigan esas numeraciones también. Sí, podemos traer más información la semana entrante sobre la depresión, y lo que es bipolar y lo que es toda esa información podemos traer la siguiente semana. Yo quiero agradecerles, amigos y amigas, por estar con nosotros esta noche aquí en La Consentida 973.com. Gracias. La Consentida. Buenas noches. Buenas noches.